Hablar con quien es nada más y nada menos que la postuladora de la causa de beatificación de Enrique Yo, que es la doctora Silvia Corriale, quien, por supuesto, vive y trabaja allí en Roma siguiendo todas estas causas. Es un gusto recibirte nuevamente, Silvia. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos los oyentes de Radio María. Y bueno, con esta noticia que nos alegra el corazón, después de haber trabajado unos años sobre este probable milagro, y finalmente, bueno, pasa primero el juicio, digamos, de la comisión médica, aprobó la inexplicabilidad científica de la curación, y este segundo paso, que es la comisión teológica, que también, como han dicho ustedes, unánimemente han afirmado que ha existido ese vínculo, ¿no?, entre la curación inexplicable científicamente y la invocación, pidiendo la intercesión al venerable siervo de Dios Enrique Shaw. Así que Silvia, es un paso muy importante, Silvia, ¿se, ¿sí? se puede saber un poco de qué se trataría este milagro? Bueno, yo creo que algo se ha dicho en Ujú. Argentina de este caso, ¿no? Era un niño pequeño si no me equivoco, tenía 6 años. Era, era justamente el Día del Padre, ¿no? Que festejamos hace poco. Era el Día del Padre de hace unos años atrás. Y este niño estaba con sus padres, visitando a su abuelo, y ahí cerca había un lugar con caballos, y él estaba con su mamá, que le estaban dando bueno, estaban viendo cómo estaban comiendo los caballos, cuando de pronto, no sé, uno de los caballos hizo un movimiento brusco, asustó a otro caballo, que le dio una patada en la cabeza al niño, ¿no? Mm. Así que imagínense, se calculó también, los médicos de la consulta médica calcularon la fuerza, ¿no? De ese golpe, y el impacto sobre la cabeza de una criatura de 6 años, ¿no? Claro. No sé si pesaba solo 15 kilos o una cosa así, ¿no? Que efectivamente lo dejó inconsciente. Ahí inmediatamente los padres los llevaron primero, era un campo en Suipacha, ¿no? Los llevaron primero al centro médico de Suipacha, pero no podían entender la complejidad del trauma que tenía el chico. Lo llevaron a Chivilcoy, y ahí también se dieron cuenta que era un caso grave. O sea, le dieron la asistencia que podían darle, pero no le podían dar toda la asistencia que necesitaba, porque el chico tenía un trauma cránico importante. Entonces, la médico se puso en contacto con el hospital de Pilar, y lo trasladaron en avión. Pero claro, el accidente ocurre al mediodía y el chico llega a Pilar a la noche, ¿no? Así que también tuvo más sufrimiento encefálico por todo el tiempo que se tardó hasta que pudo entrar en terapia intensiva. Entonces, la inexplicabilidad es que el niño no falleció en las primeras horas que estuvo sin asistencia, digamos, médica, para el tipo de trauma que tenía, Claro. porque hubiera podido, o sea, según la ciencia médica, o el médico que estaba reunido en la comisión médica, este, tendría que haber fallecido. Pero justo cuando lo llevan al hospital de Chivilcoy, y la médico le dice al padre que, bueno, van a hacer lo posible, pero no le podía asegurar, porque era un trauma muy, muy, muy complejo, y ellos aparte no tenían el instrumental para poder tratar ese caso. Entonces, ahí fue cuando el padre, que era empresario, que es mi empresario, miembro de ACDE, de la Asociación Cristiana y Gente de Empresa, fundada por Enrique Shaw, se puso a hacer así una oración de padre a padre, Mm. y, y lo invocó. Y después justamente empezó a llamar a algunos amigos más cercanos, para que rezaran, para contarle la situación, lo que estaba pasando. Y una de las personas que llamó fue el padrino de bautismo del niño, que también es un socio de ACDE. Ellos estaban volviendo de la casa del suegro,
con la esposa y los hijos, y ahí no en el coche, los 4 se pusieron a rezar invocando la intercesión de Enrique. Así que en el momento más dramático, digamos que fueron 5 personas que invocaron la intercesión de Enrique, y después, bueno, ya cuando lo internan a la noche en Pilar, que estaba así con muchos problemas todavía, se hizo después ya una cadena de intercesión que fue inmensa, y todos a rezarle a Enrique, porque en el primer momento la madre, el padre, la tía o sea, la hermana de la madre, se organizaron esta campaña por WhatsApp, por internet, y le habían puesto una estampa que era la estampa de Enrique, y abajo le habían escrito: Mati, es tu milagro. Así que hubo muchísima invocación, ¿no? Y bueno, se vio la mano del Señor, ¿no? En todo esto, y gracias a Dios, el niño recuperó rápidamente, porque después lo mandaron al hospital Fleni, pero en el Fleni estuvo pocas semanas, y cuando salió después, bueno, a los pocos meses ya estaba normalmente en el colegio, practicando deportes, y uno lo ve hoy y no se Claro, nota nada de lo que tuvo. qué Qué increíble. increíble. Bueno, Silvia, buen día. Cecilia te saluda. He tenido la alegría de recibir como regalito un libro de Enrique Yo con su vida, que van relatando las autoras de manera muy detallada y es realmente corta vida, porque muere creo que a los 41 años, en 1962, había nacido en 1921, sí, 41 años. Entonces, pero una vida muy intensa, tremendamente intensa, con un montón de logros, una persona de mucha fe. ¿Quieres contarnos, refrescarnos un poquito la memoria de su vida, Silvia, por favor? Sí, digamos que Enrique ya desde la infancia fue un niño fuera de la norma, digámoslo así, ¿no? Porque para la edad que él tenía y para el ambiente en el que él nació, que era un ambiente eh, de alto nivel social, ¿no? Rodeado de todas las comodidades, él, así, porque el Señor le concedió ese don, fue un chico muy estudioso, muy responsable, y bueno, termina la primaria en el cuadro de honor del Colegio de La Salle, de la ciudad de Buenos Aires. Su mamá había fallecido cuando él era muy chico, y en el hecho de muerte su mamá le pidió a su esposo que se ocupara de la educación religiosa de sus hijos, pero él no era practicante, Mm, y lo confió a las tías. Eh, y también Enrique tenía un tío salesiano, ¿no? Pero bueno, la familia, en resumen, fue la familia que se ocupó de su educación, no directamente su padre, pero sí sus familiares más cercanos se ocuparon de su educación religiosa. Y después, él, cuando termina la primaria, bueno, le gustaba mucho el mar, ¿no? Pero también él se da cuenta, él solito, se da cuenta de que en ese ambiente no se iba a fortalecer en las virtudes, y que era mejor entrar a una escuela como la Escuela Naval Militar, donde le iban a forjar un hombre de bien. mm. Y elige, una cosa extraña, ¿no? Un adolescente, ¿no? Elige la carrera militar para eso, para forjarse en las virtudes. Y en la escuela naval llamó la atención de todo por su modo de ser, por su dedicación al trabajo, al deporte, por el compañerismo que tenía con sus, digamos así, colegas, que eran los otros alumnos de la escuela naval, que un poco lo cargaban porque sabían que él era un chico puro, y le hacían bromas. Mm, Incluso cuando se celebraban las misas, ningún cadete iba a comulgar, el único cadete que iba a comulgar era Enrique, ¿no? claro. Pero dejó un grabado su ejemplo en el corazón de todos sus compañeros, Mm. tanto que tenemos testimonios escritos de algunos de sus compañeros de la Academia Naval, que se quedaron con el recuerdo de Enrique para toda la vida, y también tenemos testimonios de nietos de estos compañeros de la Academia Militar Naval Argentina,
que, que dicen, nuestro abuelo, nuestro padre, siempre quiso que nosotros formáramos como Enrique Show, ¿no? Mm, Y eso es una cosa bella, ¿no? sí. Ver cómo caló tan hondo en todos sus compañeros. Después fue abanderado de la escuela naval, salió con creo que el segundo promedio, este, y bueno, cuando fue destinado a Estados Unidos para especializarse, este, en meteorología, estaba justo concluyendo la Segunda Guerra Mundial, tanto que estaban llegando a Nueva York y estaban dando la noticia del fin de la Segunda Guerra Mundial, y ella sentía algo de Dios para dedicarse a la evangelización del mundo obrero, porque había así provincialmente encontrado un libro en el vestuario del club, Mire. eh, que hablaba de la doctrina social de la iglesia, que entonces era muy naciente, ¿no? Y eso Ujú. él se lo leyó porque, bueno, era una persona que se leía todo. Cuando tenía las guardias en los buques, bueno, nosotros tenemos los elencos de los libros que se leyó por año. Es una cosa Qué impresionante, bárbaro, ¿no? qué Sí. bárbaro. No, no, es una cosa que no decir, qué sé yo, se veía 30 libros al año y eran todos libros a lo mejor cosas distintas, ¿no? Historia, geografía, moral, teología, ¿no? Una cosa vasta y también la fuerza de voluntad de Ujú. este hombre, ¿no? Mm. Era increíble, pero bueno, así podría seguir diciéndole un montón de cosas porque la copia pública constaba de 50 volúmenes y prácticamente nos lo leímos casi todo, así que hay muchísimas cosas, porque después le escribía mucho, ¿no? Él escribía su diario, todos los días le escribía a Cecilia Bunge cuando estaban de novio, entonces hay muchísimo material y seguramente sí, es clarísimo que era una Ujú, persona hiperactiva, ujú. Mm. ¿no? Silvia, ¿cómo te va? Cristian te saluda, ¿cómo estás en todo esto que vas contando y que de seguro sabes mucho más? Por ahí, la gente que está escuchando también le interesa descubrir que se habla de la vida extraordinaria de este hombre. Y para ir también resumiendo estos puntitos, ¿no? Que vos nos fuiste detallando tan claramente, ¿por qué se habla de una vida extraordinaria? A ver, porque Enrique tuvo una vida extraordinaria en la vida ordinaria de un fiel laico, ¿no? Él vivió así de una manera que, a ver, te da la impresión de que él no hacía ningún esfuerzo para todo lo que hizo. Y sin embargo, no es así. Mm, A ver, ya solamente el hecho de se casó, creo, si no me equivoco, tenía 22 años cuando se casó. Tuvo 9 hijos. Era dirigente de empresa y estaba en el directorio, si no me acuerdo mal, no sé si eran 9 u 11 empresas de la familia Show y también de la familia de la madre, ¿no? ujú. Que también era los Torquín, Tornquist, ¿no? El Emporio Tornquist, sí. Torquín, tenían muchísimas empresas. Sí. Y también tenía tiempo, no sé, para ser miembro de Acción Católica, dirigente de Acción Católica, fundar ACDE, estar en el Rotary Club, este, con la esposa participar a lo que fuera, digamos, la actividad originaria prácticamente o primaria de lo que después fue el movimiento familiar cristiano. Sí. Ahora, vos imaginate, uno con 9 hijos, que está en todos los directorios que es administrador delegado de Rigoló, que está en el día de Rigoló, y que hace toda esa actividad apostólica, Sí. ¿Cómo No, hace? ¿no? que Y que claro. llega a su casa cantando, llega a la casa cantando, Mm. y todos los chicos se le tiran encima y él se pone a jugar con los chicos como si hubiera estado haciendo footing en la plaza, ¿viste? Increíble. Y Qué los terrible. domingos, y los domingos, ¿viste? Iban los chicos a despertarlo, bueno, los almadonazos, que esto y lo otro, y después le decían, bueno, cambiémonos, los saco a pasear porque mamá trabajó en toda la semana y así mamá descansa. Mira. Mm. Eh, Increíble. Y también Increíble. pensaba, Silvia, alguien puede decir, bueno, pero en las empresas en que trabajó, ¿cuánto dinero tenía? En la vida así, claro, es fácil, No. con tanto dinero. ¿Es así? A ver, ¿se puede pensar de esta manera?
Silvia, porque se habla de un Ay, empresario, ¿no? Entonces uno dice, uy, mira, tiene toda la vida como arreglada, entonces fácil. no era tan arreglada porque no tuvo, no, bueno, por la por radio estas cosas, pero tuvo muchas dificultades que afrontar, incluso Rigoló mismo, Sí. y en el Emporio Torquín, porque el Emporio Torquín empezó a tener problemas empresariales por problemas internos entre los miembros del directorio, que bueno, es un tema delicado, pero que ahí está documentado y no era una vida fácil. Ujú. O sea, no, para nada, unos problemones tremendos. Y después también Rigoló mismo tuvo algunos periodos en el cual Enrique, para no echar a los obreros, los ponía a pintar las fábricas, a limpiar los galpones, ¿no? O sea, afrontó con coraje muchísimas situaciones Mm. empresariales difíciles. Mm. No es que porque, bueno, sí tiene mucho más medios, pero eso también tiene muchas más responsabilidades Exacto. y tener peso de muchísima gente sobre tus espaldas, porque el empleado de Rigoló con los obreros y todo eran como 2000. Ah. Tengo, Y él se conocía, todos los empleados administrativos se los conocía por el nombre y también los obreros. sí. Entraba a la fábrica y empezaba, se cruzaba con la gente y empezaba, ¿cómo está tu hijo? ¿Ya se curó de la gripe? ¿O cómo Oh. está tu mamá que ya fue al médico? Pero todo así, uno por uno. Una de las partes de esta biografía que estoy leyendo, Silvia, indica que él participa también en la fundación de la ciudad de Pinamar, por ejemplo, ¿no? Que, Sí, eso es una cuestión de familia. claro, O sea que en realidad la fundación era del padre de la esposa y él colaboró con el sueldo. sí, sí. Es increíble la Este, actividad empresaria que hace, es enorme. Y lo que vos señalabas está constatado también que él salva de ser echados a no sé cuántos cientos de empleados porque la situación económica no daba para más y él se las ingenia, habla con los obreros, habla con el gobierno, no sé cómo se las ingenia, pero salva de que sean echados, porque él decía que una persona echada era una persona frustrada o algo así, ¿no? En el libro lo que se puede apreciar de cómo se las ingeniaba para que todos pudieran estar trabajando y que tuvieran, digamos, una vida, incluso a veces entregaba préstamos pero no había plata en la empresa y la sacaba de su bolsillo, ¿no? Lo que lo no, hace, sí, él tenía un servicio de préstamo personal, digamos, que tenía papelitos, ¿no? Papelitos, con el dinero que prestaba la gente dentro de la empresa, incluso a la declaración de testigo que dice que él tuvo, porque era en esos periodos de Argentina, viste que se devaluaba el dinero un montón, ¿no? Entonces había comprado un departamento a crédito y hubo una de esas devaluaciones, entonces se encontró con una deuda enorme y no sabía cómo hacer, entonces Enrique le ofrecía y él no quería porque decía, no, después no se lo voy a poder pagar. Entonces Enrique que le insistía, nada. Entonces Enrique se la ingenia, como este era un empleado administrativo que tenía un cierto nivel, Enrique se la ingenió tanto que después llega a la oficina de esta persona y le dice, como Rigoló tuvo un superávit este año, entonces decidimos a todos los empleados administrativos de un cierto nivel donde entraba este señor, que le vamos a dar un premio. Hizo todo ese giro para poder darle el dinero al hombre. claro, No sé si me entiendes. Qué sí, bárbaro. Impresionante. sí, sí, es increíble. Silvia, ¿qué nos dice hoy a nosotros, laicos, que vivimos en esta realidad argentina, que en muchos aspectos, bueno, tiene vínculos con aquella historia que vivió también yo? ¿Qué te parece, cuál es el mensaje, digamos, el testimonio de esta vida extraordinaria de un laico, de una persona, de un ciudadano, bueno, que tenía sus responsabilidades, pero era un argentino más, ¿no? Sí, he tenido un gran amor a la patria, porque cuando en el Consejo de Administración de Rigoló se trató un tema que beneficiaba a la empresa, pero no beneficiaba al país, él se negó. Y no creo que tengo que aclarar más nada. Qué bárbaro, Qué ¿no? bárbaro. Mm. Sí, con eso creo que dije ya un cierto mensaje. Entonces hay que ser personas coherentes con nosotros católicos, coherentes con el Evangelio, cueste lo que cueste. O sea, que digamos que el dinero
El dinero, a ver, lo necesitamos para vivir y para tener una vida digna, pero no puede ser que vivamos solo desesperadamente para el dinero, porque hay valores que están sobre, ¿no? Entonces, es claro, Enrique Shaw lo demostró muchísimas veces en su vida, porque incluso esta ayuda que daba a sea, empleados, obreros que necesitaban, y que después cuando esta gente le devolvía el dinero, él a su esposa, que Cecilia lo declara en la instrucción diocesana, él iba y le decía como un niño sorprendido, ay, mirá, este me devolvió el dinero. O sea que cuando él prestaba, Oh, prestaba y sabía que prestaba a fondo perduto, como se dice en Mm, Italia, ¿no? sí, sí. Y se maravillaba de la gente que le devolvía el dinero. Incluso más, él tenía todo un sistema, que eso los va a maravillar, pero lo declara Cecilia Bunge, así que me imagino que será verdad, era la esposa. Él tenía un sistema de administración de su patrimonio que era muy austero. Ujú. Entonces, muchas veces cuando se estaba llegando a los últimos días del mes, él le decía a la esposa que no tenía más dinero y ella decía, bueno, no importa, ya sé, estos últimos 2 días tenemos que comer lentejas, Sí, ¿no? mirá. así. O sea, imagínate uno, por eso vos sos un empresario de altísimo nivel, etcétera, etcétera, y sin embargo llegaba a esto. Y más, Elsa, la hija, que también declaró, ella dice que cuando muere el padre, bueno, ella iba a la escuela, ya no era, iniciaba la adolescencia, pienso estaría en séptimo grado en primer año, y una compañera le dijo que ellos eran ricos. Entonces Elsa le dice, no, nosotros no somos ricos. Dice, no, no, ustedes son ricos porque me lo dijo mi papá, ¿no? Y ahí entonces Elsa dice, ahí fue la primera vez que yo tuve idea que éramos ricos, porque mientras papá vivió, dice, nosotros no nos faltó nada, pero no teníamos la conciencia de ser una familia de clase alta, digámoslo así, Ujú. ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque justo Elsa, me acuerdo que declaró una cosa que a mí me sorprendió porque lo viví yo también, somos más o menos, bueno, ya tiene algún año más, pero somos de la misma generación, que era que entonces, en la época que yo estaba terminando la primaria, vendían esas cajas de lápices de 36 colores, ¿no? Y que Sí. todos nosotros queríamos tener esa claro, caja, con los Claro. 36 colores. Y claro, mi papá, como Enrique, ¿para qué necesita 36 con 12 te basta? Ujú. tal Y cual. Enrique le decía lo mismo a los hijos, Claro, Qué Claro. claro. bárbaro. ¿no? Sí, hay, Pero por eso, digo, la vida es sí, apasionante leérselo sí, porque sí, 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 realmente es una enseñanza atrás de otra. Aparte, la capacidad que tenía él de educador de los hijos, sí. porque los hijos, por más chiquititos que fueran, si cometían un error, una de las hijas, una de las menores, en su declaración dice que se acuerda que ella, bueno, hizo una travesura grande para su edad, ¿no? Entonces dice, me acuerdo de papá arrodillado delante mío, porque yo era tan chiquita que papá para hablar conmigo se tuvo que arrodillar y No, que me explicaba dónde yo me había equivocado. Entonces, él antes de castigar a un hijo lo llamaba, le explicaba, le hacía razonar y entonces le decía, ¿te das cuenta que necesitas que te dé un castigo, pero un castigo tipo, no sé, quédate encerrado hasta mañana en tu habitación, cosas así, no es que claro, él le pegaba, ¿no? Pero no, le daba pequeños castigos. Pero claro, eso con 9 hijos, a ver, si sí. vos haces eso con 2 o 3 hijos, se puede comprender. Vos tenés 9 hijos en tu casa, o 8 hijos en tu casa, porque el menor nació cuando a Enrique le faltaba poco para fallecer, creo que tenía un año cuando falleció Enrique. Pero vos Mm, tener una casa con todos esos hijos chiquitos juntos y vivir con esa calma interior, bueno, era fruto de la vida de oración Ujú, eucarística. Él qué iba fuerte. él se levantaba y lo primero que hacía, iba a misa, ¿no? claro. Y después iba a trabajar. Volvía corriendo a desayunar con los hijos, es lo que había Sí, leído, porque sí. quería compartir ese momento con los hijos. Y lo que me quedó también, Silvia, a mí como sorprendente de la lectura de este libro que estoy haciendo, es que él quería ser obrero, o sea, él tenía la posibilidad de ser el dueño, El manda más. el gerente general de la empresa, pero no, él quería ser obrero. Entonces, en sus comienzos
comienza trabajando de obrero, no permitía que lo ayudaran su suegro, su papá, la familia de su esposa, que también era Rigoló, ¿no? La familia de su esposa eran los Rigoló, que Bueno, finalmente a ver, accede a trabajar ahí, ¿no? probado, probado no está probado esto. Lo que está probado es que él iba en el buque hacia Nueva York y en el buque a Nueva York estuvo hablando con un sacerdote que venía de un encuentro internacional de la Juventud Obrera. Y entonces él le abrió el corazón durante el viaje y este sacerdote, que era un sacerdote de Chicago, que Ocaso es la diócesis del Papa León Ujú. XIV, este sacerdote le dijo, vos no tenés ni modales ni cara de obrero, ni modales ni cara de obrero. Entonces le dijo, lo que vos tenés que hacer es ser dirigente de empresa y dedicar tu vida a aplicar las normas, las disposiciones de la doctrina social de la Iglesia. Claro. Entonces él llega a Nueva York y va al consulado argentino para presentar la renuncia a las Fuerzas Armadas. Entonces todo el mundo le decía que esperara un año, que hiciera el curso de meteorología, porque si esperaba un año, él, digamos, que quedaba en un grado militar que le permitía tener una jubilación. Pero él Claro, dijo que eso era ser poco sincero con el Estado argentino, ¿no? Era como una trufa al Estado qué argentino, bárbaro, qué integridad. porque la decisión ya la tenía tomada. Entonces él hace todo el trámite para quedar simplemente como civil, y fue con Cecilia, y tenían ya el primer hijo Claro. nacido. Entonces se queda a hacer un stage a la empresa para la cual trabajaba Rigoló, porque las Pirec, ¿no? Las bandejas Pirec y eso que después hizo de la cristalería Rigoló, en realidad era una invención de esta empresa de Estados Sí. Unidos. Y él se queda un año ahí, o bueno, no llega un año, a lo mejor 9 meses, haciendo un stage para después volver y asumir en Rigoló un cargo de dirigente de empresa, que era Rigoló era la empresa del tío de Cecilia Bunge, Ujú. ¿no? Claro. Y así fue la historia. Mm. Digamos que él quiso hacer esta experiencia para aprender, o sea, no llegar como el señorito, ¿viste? No, quiso aprender y Sí. eso Qué quizás bárbaro. como bien interpretado en el libro, pero en realidad fue prepararse para la nueva, él lo veía como una actividad misionera, el Sí, trabajo que realizaba en Rigoló. Ujú. exacto. Claro. Incluso después hay unas anécdotas que son fuertísimas, porque un día se enferma el dirigente, digamos así, de Rigoló, que era el que representaba a la empresa Rigoló en los juicios laborales. Entonces preguntan, ¿quién puede ir? ¿Quién puede ir? Porque este avisó que no puede ir a la audiencia porque está enfermo de gripe, ¿no? Entonces Enrique dijo, voy yo. Va Enrique y resulta que era una demanda de un obrero que había sido echado de Rigoló que pedía la indemnización por despido sin causa, ¿no? Cuando después se encontró la prueba de que cuando este hombre entró a Rigoló ya tenía una enfermedad, ¿no? Y Claro. no es que la enfermedad la contrajo trabajando en Rigoló. Entonces el juez le dio efectivamente la sentencia a favor de la empresa de Rigoló, pero el hombre contó, o de lo que surgió ahí en la audiencia, que este hombre tenía familia, que no tenía dinero, que estaba en una situación gravísima, ¿no? Digamos, desde el punto de vista familiar. Entonces, cuando después el juez da la sentencia, él pide la palabra y dice que aceptaba la sentencia, pero que le iban a dar una indemnización, ¿cómo te voy a explicar? Como una especie de premio, ¿no? Porque no se podía dejar a un obrero en esas condiciones de Mm, Qué miseria. bárbaro. qué bárbaro. Entonces Increíble. cuando vuelve a la empresa, le dicen, pero ¿cómo hiciste una cosa así que dejaste un precedente judicial? Ahora después todos nos van a pedir. Pero Y bueno, él bueno, dijo que no, que había que hacerlo porque Claro. no se podía dejar a la gente de esa manera, es inmoral, ¿no? qué Ujú. bárbaro, qué Mira. bárbaro. Ojalá, Sí. ojalá que la beatificación de Enrique Yo y todo el testimonio de su vida en esta realidad argentina le llegue a toda la dirigencia, ¿no? Sí. Dirigencia empresarial, política, sindical,
de los trabajadores, bueno, también de nosotros los Ujú. periodistas, que podamos conocer este hombre, este hermano, este compatriota que bueno, tuvo desde su carácter de ciudadano común esta vida extraordinaria, capaz de tener estos valores y estas virtudes heroicas, ¿no? Así que gracias Silvia por todo lo que nos comentás. Solamente cortito, ¿cuándo falta la definición del Santo Padre, digamos, del Papa, para tener una fecha? No, en realidad falta el Congreso Ordinario de Cardenales y Obispos que van a hacer una evaluación global del Bien, caso, que después, si es positiva, el cardenal prefecto va a la audiencia con el Papa y lleva este caso claro. como lleva otros, y como habitualmente sale, ¿no? El Papa ha recibido en audiencia al cardenal prefecto del Dicastero de Causas de Santos y ha autorizado la publicación de los siguientes decretos, y ahí Claro, salen 4, 5, 6, los que sean, ¿no? perfecto. Así que estamos esperando ahora. Estamos esperando la fecha de la ordinaria de cardenales y obispos y bueno, si todo va bien, después esperamos tener que el Papa autorice el decreto. Ujú, ahí está. Así que bueno, ahí estamos, esperando y caminando en la esperanza. Y bueno, un saludo para todos ustedes. Les agradezco que nos ayuden a dar a conocer estas figuras de santidad, estos testimonios de santidad nuestros argentinos tan queridos y que nos hacen tanto bien porque son tan cercanos a Ujú. nosotros. Eh, Al bueno, contrario, eso. Silvia, gracias a vos por todo el trabajo y seguimos rezando, ¿no? Para que, bueno, eh, lleguen pronto a los altares estos hermanos y hermanas nuestras. Un abrazo grande. Un cariño, gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego.